Muchas personas con diabetes tipo 2 tienen un metabolismo estancado. Esto es metabolismo lento, quizá lo hayas escuchado de esa forma, o metabolismo estancado en fase anabólica. Y esto es porque tienen un gran problema con su insulina. La insulina hace muchas cosas en el cuerpo, pero una de ellas es evita que tu cuerpo queme el azúcar que tienes en exceso y evita que tu cuerpo queme la grasa que tienes en exceso. La insulina es una hormona de almacenamiento y si tienes demasiada insulina, como lo es las personas con diabetes tipo 2, prediabetes o resistencia a la insulina, ese es el bloqueo metabólico que no te permite seguir avanzando. En esta sesión en vivo te voy a explicar una forma, una perspectiva diferente, porque puede ser que estés intentando resolver el problema volteando a ver donde no está el problema o te estás apoyando de los recursos que no te van a ayudar a quitarte la resistencia a la insulina por completo. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, especialista en diabetes y esta sesión en vivo, que es la primera del año, este año 2026, que te deseo lo mejor. Tenemos bastante información actualizada en relación a la diabetes tipo 2 que te estaré compartiendo en estos espacios, en los videos, en los shorts y por supuesto en nuestros programas para aquellas personas que están listas para una transformación metabólica profunda. Tiempo atrás te había comentado en unas sesiones, si es que no las has visto, aquí las encuentras en YouTube, otros en vivos, que la diabetes tipo 2 en realidad no es una enfermedad. Suena bien raro, ¿no? Pero piénsalo de esta forma. Una diabetes tipo 2 es un mecanismo de defensa. Te está protegiendo de algo que estás haciendo, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente, ¿no? Hace tiempo salió un libro, ¿no? La dieta del metabolismo acelerado. En aquel entonces, pues yo me la creí, ¿no? Hay alimentos que van a acelerar tu metabolismo. Ahora sé que no es cierto. No hay ningún alimento que te vaya a acelerar, ahora sí que de forma saludable y de forma sostenida. Más bien es un conjunto de variables que tienes que ir modificando para que tu metabolismo recupere el ritmo que le toca. Un metabolismo acelerado todo el tiempo no es saludable. Un metabolismo lento todo el tiempo tampoco es saludable. Trata de que tu cuerpo acelere cuando tenga que acelerar y frene cuando tenga que frenar, ¿no? Un metabolismo equilibrado, ¿no? Ok, antes de comenzar con la sesión de hoy, que fue lo que yo hice, que me ayudó para salir de la resistencia a la insulina. Yo no he tenido diabetes, aclaro, ni prediabetes, ni azúcar alta, pero sí tenía un sobrepeso importante y muchos síntomas. El azúcar arriba de 100 en ayuno, migraña, estreñimiento, tenía muchas alergias, acné, tenía muchos problemas. En aquel entonces yo no sabía y la medicina tampoco me lo decía. Tu problema es resistencia a la insulina. Nadie me decía nada, ¿no? Aquí están tus estudios, estás pues sano, pero obviamente no estaba sano. Yo no lo sabía. Y eso que era en mi tercer año de especialidad de medicina interna. Si quieres saber más información acerca de nuestros programas, te invito a que escanees el código QR. Aquí está, te manda directamente al WhatsApp que tenemos en Sugar Care. Y si no, en la descripción de este video encuentras el número de teléfono. Actualmente trabajamos con el programa de la Academia Sugar Care, ¿no? Pues aquí el problema es que, como a mí me pasaba en su momento, hay muchas personas con diabetes tipo 2 que tienen un metabolismo estancado o un metabolismo lento. Y el problema aquí es no tanto es la falta de información, porque información hay mucha. El problema es que hay mucha confusión. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde le empiezo a dar? En cierta forma, también hay preocupación excesiva o demasiado miedo a los medicamentos, ¿no? A usar insulina. Y ese miedo viene por lo que uno aprende, por lo que uno encuentra en internet. Si a mí me prescriben metformina, pues yo como paciente voy a investigar en internet, ¿no? Efectos de la metformina y pues te vas a encontrar daño en el riñón, estreñimiento, que esto, que el otro, y pues uno piensa que todo eso va a suceder al tomarnos la primera pastilla, ¿no? También tiene que ver el hecho de que no te explican. Aquí está tu medicamento, pues te veo en 3 meses, ¿no? Hazle como puedas, porque yo como doctor sé que el medicamento te va a ayudar para el nivel de azúcar, pero realmente no conozco el impacto que va a tener en tu día a día. Ahí hay una brecha
bien importante, ¿no? Hay cierta frustración porque muchas personas, como yo en su momento, yo intentaba bajar de peso. Hay personas que intentan bajar su azúcar, quitar su medicamento y si se esfuerzan, realmente se esfuerzan, tienen la intención, tienen el compromiso, pero simplemente no ven el resultado, ¿no? En un mes o en 2, 3 o más, y el azúcar sigue estando bien alto, y eso es bien duro. No porque hayas fracasado o porque no puedas, por el significado que tú le das, ¿no? Híjole, el azúcar sigue alto, ¿y qué es lo que viene a la mente? Yo no voy a poder, yo no sé cómo hacerlo, se me hace que esto no es para mí, se me hace que yo ya no tengo remedio. Eso es realmente el bloqueo. Es bien duro, yo lo sé, porque a mí me pasaba, ¿no? Es bien diferente cuando uno cambia esa perspectiva. A ver, no he logrado el objetivo en 3, 6 meses, algo a lo mejor no estoy haciendo bien, vamos a analizarlo. Pero decirlo de forma tranquila es bien difícil, ¿no? Esa frustración es el significado que uno le da. Es demasiado tarde, no podré, y eso te quita las ganas de seguir intentándolo, porque es real, hay un bloqueo metabólico. Si no tuvieras azúcar alta, prediabetes o no te hubieran prescrito los medicamentos que probablemente te prescribieron, si es que es tu caso, ¿no? Aquí la situación es que muchas veces se trata únicamente los síntomas en lugar de la causa, ¿no? Porque el síntoma es el azúcar alta, pero no es la raíz del problema. Es lo que te está diciendo tu cuerpo, es la alarma, aquí hay algo que no anda bien. Y uno tiene que empezar a investigar de qué se trata. Normalmente uno tiene el azúcar alta, adulto, 30, 40 años de edad, 50 o más. Vas al doctor, azúcar alta, diabetes tipo 2. Ya, así, sin pensarlo, sin analizar, sin confirmar si realmente ese es tu problema y sin investigar la causa, ¿no? Pues tiene usted diabetes, aquí está el medicamento, la insulina, cuídese, chéquese todos los días y nos vemos mes con mes. Ya, cero análisis, cero investigación, cero motivación para decir dónde está el problema, porque no estamos hablando de una enfermedad que te va a definir por el resto de tu vida. O sea, sí lo va a hacer si tú lo decides, pero si tú decides que no, comienzas a investigar. ¿Por qué te lo digo? Porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad relacionada al estilo de vida, al estilo de vida. Hay algo ahí que está en tus manos que tú puedes cambiar. Y eso nos lleva pues a las causas, ¿no? Y siempre surge esta pregunta, ¿cómo le hace uno para acelerar el metabolismo? Yo en aquel entonces no me preocupaba por el nivel de azúcar, solamente lo que me molestaba, mi migraña, estreñimiento, mis alergias, mi acné y el no bajar de peso a pesar de muchas horas de ejercicio, ¿no? Esa era mi pregunta. Aquí hay muchas personas que se hacen esta reflexión. ¿Por qué el azúcar sube? ¿Por qué no baja? Yo como mucho menos que los demás, quité más carbohidratos que los demás, hago más ayuno que los demás y aún así el azúcar sigue arriba de 100 miligramos, ¿no? Bueno, como te digo, el metabolismo se va a ver bloqueado o bien desequilibrado, quizás sea la mejor palabra, por dos hormonas. La principal es la insulina. La insulina hace que tu cuerpo no pueda quemar el exceso de azúcar. Y te recuerdo, ¿qué es la diabetes tipo 2? Es una enfermedad en la cual hay un exceso de azúcar en tu cuerpo. En condiciones normales, tu cuerpo debería tener la capacidad de eliminar ese exceso de azúcar. En condiciones normales. Pero cuando no estamos en condiciones normales, hay un bloqueo metabólico, está tu insulina en cantidades más grandes de lo que debería, o sea, resistencia a la insulina, tu cuerpo ya no puede quemar ese exceso. Se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. En un principio cabe en tus órganos y en tus células, pero después ya no cabe en tus órganos y entonces se estanca en la sangre. Y es cuando uno ve, oh, 105, 120, 140, 200, 250. Pero ese proceso en sí tiene años, años ocurriendo, ¿no? Una etapa de acumulación de azúcar. Por otro lado, hay personas que también, y a veces tienen los dos problemas, o a veces nada más es cortisol o insulina,
tienen esta hormona, el cortisol, la hormona del estrés, que no está bien equilibrado. Y esto a la larga también te lleva a azúcar alta. De hecho, hay muchas personas que no tienen diabetes, no tienen problema de cortisol. La situación está como te digo, tú vas a ir al doctor con los análisis, van a ver que tienes el azúcar alta y te van a decir diabetes, porque en la mente del doctor actualmente no está presente ningún otro diagnóstico, ¿no? Azúcar alta es igual a diabetes y no es cierto. Azúcar alta es igual a un problema metabólico. Es diferente, ¿no? Y problemas metabólicos, pues hay una lista, hay varias posibilidades, no solo una. El problema es que a una persona que le disparan el diagnóstico, es usted diabético, es usted diabética. Si usted que me está escuchando en esta sesión, le acaban de detectar este problema, piense y reflexione. Usted es diabético, usted es diabética. ¿Cómo te hace sentir eso? Me imagino que te incomoda, te enoja, te frustra, te llena de impotencia, le quieres gritar al doctor, le quieres pegar, le quieres aventar cosas. Oiga, espérame tantito, ¿no? Ahí te va la insulina. No, espérame tantito y sales del consultorio peor a como entraste. Esto no es ocurrencia. A través de la experiencia, miles de personas me lo han dicho. Doctor, yo me hice análisis, tenía el azúcar alta, no sentía nada. Pero pues bueno, salí con el azúcar alta y fui a consulta, ¿no? Ya que me dijeron, tienes diabetes, esto y esto y esto, salí y me empezaron a arder los pies. Y yo no tenía neuropatía. Empecé a ver borroso, la boca seca, empecé a adelgazar, mucho sueño, todos los síntomas después de la consulta. Pues, ¿qué tipo de consulta es esa entonces? Es una consulta que te enferma más de lo que te ayuda. Pero aquí estamos hablando del sistema médico tradicional, que no va a buscar confirmar si realmente tienes diabetes tipo 2, 1, cortisol, inflamación, sueño u otra posibilidad. Te van a disparar el diagnóstico y listo. Siendo que lo que tú necesitas es una evaluación metabólica para saber realmente cuál es tu problema y cómo lo puedes resolver, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si yo tengo verdaderamente diabetes tipo 2, seguramente hay un desequilibrio en la insulina y en el cortisol, que es lo que yo tenía anteriormente y yo no sabía hasta que mi esposa me dijo por primera vez, a lo mejor son los carbohidratos, bájale los carbohidratos. ¿Cómo respondí yo? Y esto lo veo pues todos los días. No, no, no es por ahí. No, no es carbohidratos, es que yo no como eso. No, es que no es la comida, pues con una negativa, ¿no? Con una resistencia interna. Hasta que dije, bueno, vamos a dar la oportunidad, vamos a hacer el ayuno, vamos a hacer esto, esto y esto, y logré bajar de peso. Lo único que no pude hacer es bajar mi azúcar por debajo de 100, porque en aquel entonces yo no sabía que tenía problemas con el cortisol. Tenía 105, 108, 110 en ayuno, ¿no? Hasta que trabajé esa parte y el azúcar logró. Y ahí fue donde supe, el desequilibrio metabólico de las personas con diabetes tipo 2 es por dos lados, la insulina y el cortisol. Cuando regulamos eso, entonces uno logra revertir la diabetes por completo, quitar metformina, quitar insulina y todo lo demás, ¿no? Hasta aquí haremos una pequeña pausa, ¿no? Pausa en el sentido de, vamos a preguntarnos, si yo tengo diabetes tipo 2, tengo prediabetes, tengo azúcar alta, tengo mi metabolismo desequilibrado, no hay duda, ¿no? No hay duda. Si no, no tuviera nada de esto. Sé que es el cortisol y la insulina, ok, pero ¿por qué se desequilibraron en un principio? Porque, honestamente, la mayoría de nosotros cuando nacemos, ¿a poco teníamos esos problemas? Yo cuando nací no tenía acné, no tenía migraña, ni a los 5 años de edad, ni a los 10, ¿no? Hasta los 21, 22, no tenía sobrepeso, hasta los 27, 28 años, yo no tenía nada de eso. Y la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 no tienen diabetes en la infancia ni en la adolescencia. Hoy en día, lamentablemente, cada vez hay más casos que sí. Hay niños de 6 años con diabetes tipo 2, adolescentes de 12 años, 16, 19 con diabetes tipo 2, sí, pero la gran mayoría no. Lo desarrollan más adelante, a los 30, 40 años. Entonces, si antes yo no tenía estos problemas, ahora los tengo.
Eh, ¿Qué pasó? Porque algo tuvo que haber pasado. Yo nací con un cuerpo sano, con un metabolismo equilibrado, y en algún punto se desequilibró. ¿Qué fue lo que pasó? A lo largo de estos años, de estos meses, algo tuvo que haber pasado. Y el problema, bueno, uno de los problemas es esto, es que la medicina actual se basa en estos tres elementos que estás viendo aquí en la pantalla, ¿no? Bueno, número uno, estás viendo que es un equipo, digamos, por así decirlo, tres elementos. Está el doctor, ¿no? Y luego está el paciente. Y en medio de ellos, ¿quién está? En medio de ellos están los laboratorios. Son los tres elementos que dictan la práctica médica actual. Ojo, importante, aquí estamos hablando de una diabetes tipo 2. No estamos hablando de una cirugía de corazón, de algo que hace el traumatólogo, glaucoma, epilepsia, oncología, cáncer, no, porque ahí el enfoque es diferente. Aquí estamos hablando de una enfermedad, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, cuyo trasfondo es el estilo de vida, ¿no? Eso es diferente. Bueno, si estamos hablando de una diabetes tipo 2 y el estilo de vida, bueno, por muchos años el centro siempre ha sido el doctor. El doctor analiza, el doctor revisa, el doctor manda una receta, un tratamiento y el doctor decide qué es lo mejor para ti y listo, ¿no? Eso sabemos que no funciona para la diabetes tipo 2. Y ahorita vamos a desmenuzar por qué no funciona ese sistema. Bueno, está bien. El doctor no tiene la razón. Sale, por diferentes razones. Ok, dos, vamos a ver tus laboratorios y ven esta imagen, porque actualmente el modelo es eso. Médico, paciente y quién está en medio. En medio están los estudios de laboratorio, como si los estudios de laboratorio fuera lo más importante, porque los estudios de laboratorio no tienen las respuestas que tú necesitas. Volvemos a mencionar lo que te dije hace rato. Cuando naciste, ¿tenías estos problemas? No. A lo largo del tiempo los desarrollaste. Los estudios de laboratorio te van a contar esa historia, van a documentar qué fue lo que hiciste o qué fue lo que no hiciste en estos años para que el azúcar subiera. No, los estudios de laboratorio te van a indicar cómo funciona tu riñón, tu páncreas, tu colesterol, anemia, plaquetas, tiroides, cortisol, toda inflamación, todo eso. Pero no te van a decir dónde está el problema. Y el doctor que está ahí te va a dar ciertas recomendaciones, porque esa es otra. Actualmente, como te digo, el sistema médico actual no va a buscar investigar la causa. ¿Tienes diabetes tipo 2? Ok, pues azúcar alta es igual a metformina y eso es igual a consulta cada mes y eso es igual a chécate el azúcar todos los días en ayuno y ya, ¿no? Cuídate, porque las complicaciones vienen después. Y listo. Ambos modelos no funcionan. Hay un gran problema en esta ecuación o con estos elementos. ¿Qué lugar ocupa el paciente ahí? Pues únicamente un espectador, un oyente. Ok, aquí están mis estudios, yo no digo nada, yo no opino, yo no investigo, yo nomás obedezco. Y esto no puede ser así, porque si estamos hablando que la diabetes tipo 2 es un problema relacionado al estilo de vida, ¿qué es el estilo de vida? Tus decisiones diarias. ¿Cuántas decisiones tomas en un día? Son un montón, probablemente más de 100, a lo mejor más de 1000 según la situación de cada quien, ¿no? Despiertas, acabas de despertar, abre los ojos, primera decisión, me levanto o no me levanto, ¿no? Segunda decisión, me baño ahorita o después, tercera, me cepillo los dientes, son puras decisiones lo que uno hace en su día a día. Pero está en esas decisiones lo que nos llevó a tener resistencia a la insulina, azúcar alta. Solo que cuesta mucho, así como yo no me daba cuenta en su momento, ahora lo veo claro, sí, a toro pasado es muy evidente, ¿no? ¿Cuál era el problema? Es decir, en retrospectiva, pues cualquiera es sabio, ¿no? Pero estando ahí en la jugada, es bien difícil. Y el doctor no puede dictar todas tus decisiones. El doctor te va a dar un plan,
tu comida, tu medicamento, tus análisis y listo. Pero aquí son, fíjate, 4 decisiones nada más, y el día tiene muchas más. Porque si yo nací normal, no tenía ningún problema, a lo largo de la vida lo desarrollé, quiere decir que yo lo ocasioné de alguna forma, y no por culparnos, simplemente por hacernos conscientes que las decisiones que nosotros tomamos es el estilo de vida. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad relacionada al estilo de vida. Así que este sistema le quita mucho poder al paciente, a la persona que lo padece, porque lo convierte en un espectador. Cede el poder. A laboratorios y doctor, ustedes deciden por mí. Y no se puede, porque el conflicto metabólico viene desde lo que hacemos todos los días. Por eso yo creo que es mucho más poderoso colocar al paciente en el centro. ¿Qué significa eso? Revisemos tu historia. En lugar de poner al doctor en el centro, el doctor analiza, estudia y dice qué es lo que se va a hacer. No, en lugar de poner los laboratorios en el centro, y esto es simbólico, ¿no? Yo, doctor, tu paciente enfrente y los análisis aquí en medio de nosotros como si fuera lo más importante. No es así. Es sin duda alguna algo que va a amplificar tu plan de tratamiento, pero no te va a decir las raíces del problema. Para eso tenemos que investigar tu historia metabólica. Tenemos que revisar tu metabolismo. En otras sesiones en vivo lo dije diferente. Lo dije, hay que investigar sobre cuál es la primera ficha del dominó que cayó primero y esa tumbó a todas las demás. En algún momento algo se tuvo que fracturar en tu metabolismo y el cuerpo es bien resistente. A la primera acción que uno hace mal, por así decirlo, tu cuerpo no te da síntomas de nada, el azúcar se mantiene bien, pero por dentro ya hay algo que está sucediendo. Ya tu cuerpo está defendiéndose a eso que estás haciendo. Ok, otra acción, se defiende más, otra, se defiende más, otra, más, hasta que el azúcar sube. Y es cuando uno le detectan diabetes tipo 2. Pero es tu cuerpo defendiéndose de esas decisiones que uno toma todos los días. No es otra cosa más que eso. Entonces, revisando tu historia, encontramos cuál es el problema. Y a veces ese encontramos no lo hago yo ni otra persona, sino lo haces tú mismo. Porque ¿quién mejor que nadie conoce tu historia y conoce tu metabolismo? Tú nada más. Uno comparte los recursos. ¿Cómo puedo investigar mi historia? De esta forma, con estos ejercicios, con estas acciones, con estos estudios, con estos comportamientos. ¿Cómo puedo revisar mi metabolismo? De esta forma, con estos estudios, usando el glucómetro así, usando esto, comiendo de esta forma, viendo cómo reaccionas. Y así uno va aprendiendo sobre qué verdaderamente es el problema que nos está subiendo el nivel de azúcar, tratar las causas y no solamente los síntomas, ¿no? Aquí te invito, que es lo que tenemos actualmente, es un paso previo, digamos, es un prediagnóstico metabólico, escanéalo con tu teléfono, es un formulario, 8 o 9 preguntas por ahí más o menos. Una vez que tú lo llenes, ese es sin costo, mi equipo y yo revisamos tus respuestas y te dan una información inicial para que tengas una claridad. Ojo, importante, este prediagnóstico metabólico pues no te va a resolver el problema, no es un diagnóstico completo, es un primer paso para que después de eso busques la solución, ¿no? Nosotros tenemos un programa que es la Academia Sugar Care y ese te puede ayudar, te puede guiar para que corrijas tu problema metabólico, pero eso sí requiere compromiso de tu parte, porque, volvemos al punto, las decisiones diarias, ¿quién las va a tomar? Y cada día a día son un montón de decisiones y eso solamente lo puedes hacer tú, solamente. Uno te da los recursos, tú investigas tu metabolismo, las causas, tus problemas. Si uno te va guiando y te da la estructura, te da la metodología, pero no le corresponde al doctor decirte o levantarte a cierta hora ni ponerte a dormir a cierta hora. Y no le corresponde a ningún personal de la salud cocinarte
darte tus alimentos, eso le corresponde a uno, es parte del autocuidado. El problema es que a nosotros nunca nos enseñaron eso. Bueno, al menos a mi generación y a las arriba de mí, no nos enseñan eso. Pues uno crece y te lo dice una persona. Yo tengo 36 años, soy médico internista, especialista en diabetes, y yo en mi tercer año de residencia de médico internista no sabía qué provocaba la resistencia a la insulina. Entonces, el sistema educativo actualmente no le enseña a los doctores tratar esto. Pues lo digo de experiencia propia, ¿no? Y esto que estuve en varios hospitales y lugares y maestros diferentes, congresos, cursos, nunca lo aprendí, nunca. Y yo lo estaba padeciendo. Y fue que dije, esto no es normal. Entonces, lo primero que hice fue bajar carbohidratos. Fue lo primero. Dolor de cabeza, cansancio, insomnio, hambre. Uy, me acuerdo que me daba mucha hambre cuando recién quité los carbohidratos. Específicamente las pastas y el arroz. Esa era mi... Ah, y la Coca-Cola, ¿no? Yo me tomaba una diaria, una lata diaria en aquel entonces. Después, como que escuché que había algo que se llamaba autofagia. Después escuché que había algo que se llamaba ayuno intermitente. Yo no lo creía, pero pues igual nada me funciona, voy a intentarlo, ¿no? Pues empecé y empecé a notar cómo bajaba de peso, bajaba mi abdomen. Con el tiempo se me quitó la migraña, las alergias, el estreñimiento. Yo no lo podía creer. Después vino el sensor de azúcar, el glucómetro, los análisis, el sueño, los horarios y todo lo demás. Y después dije, esto es medicina. En el hospital, ahí nos enseñan un enfoque y está súper bien. Pero acá en la vida diaria no nos enseñan. Y aquí hay un gran problema, porque la diabetes tipo 2 no se resuelve en el consultorio, ni con metformina, ni con insulina. Se resuelve en el día a día. Y el único que puede hacer eso es el propio paciente, la propia persona que lo padece. Es el único. No hay otra persona que pueda corregir eso. Lo que sí podemos hacer el resto, nosotros, es dar información, es dar recursos, es apoyarte, estructura, analizar, consejos, adelante. Pero al final de cuentas, la toma de decisiones depende de la persona que lo padece. Es bien importante tomar en cuenta esto, porque las causas, realmente, ya te lo dije, es el estilo de vida. No es tu páncreas, no es tu riñón. La diabetes no llegó de la nada. Se vino desarrollando con el tiempo, por nuestras decisiones. Y no es para que nos sintamos mal, culpables, nos dé vergüenza. No, simplemente reconocer que el cambio está en nosotros. Porque si mis decisiones me llevaron a donde yo estoy hoy, esto quiere decir, obviamente, en viceversa, que mis decisiones me pueden ayudar a revertir la diabetes, siempre y cuando busque las causas. Y las causas no es el páncreas. Doctor, es que a mí el páncreas no me funciona. De acuerdo, ya hicimos los estudios y vemos que sí, no funciona, está bien. Pero esa no es la causa última. Eso es un síntoma de algo que estamos haciendo. Te lo digo porque las personas con diabetes tipo 2, donde no trabaja muy bien el páncreas, eso se puede fortalecer. Pero necesitas un plan integral, una estructura e ir cambiando esas decisiones diarias que te están afectando. Lo he visto muchas veces, personas que con el tiempo su páncreas mejora, azúcar baja y quitan la insulina. Pero eso solo sucede cuando comienzan a tomar cartas en el asunto. Nosotros en la academia trabajamos con el mapa metabólico, que prácticamente es lo que te acabo de comentar. Vamos a regresar tantito. ¿Qué significa? Ponerte a ti en el centro. No el doctor. No, ya basta de egos. No, el doctor no está por encima de ti. El doctor tiene que ser un aliado, trabajar en equipo contigo. Somos al mismo nivel. Ambos somos seres humanos. A lo mejor yo estudié medicina y el paciente que acude conmigo no estudió, pero eso no me hace a mí mejor que él, ni más inteligente, ni más poderoso. No, somos ambos seres humanos y estamos aquí para trabajar en conjunto. Discutimos, aprendemos, acuerdos terapéuticos, etcétera.
Revisamos el historial, el mapa metabólico. Los estudios, claro, amplifican el plan que vamos a hacer. No le estoy restando valor, sino que estamos cambiando el significado de los estudios. Los estudios de laboratorio no son para saber cuál es tu problema. El problema aquí está. Hay que colocarse a uno en el centro. Te cuento una anécdota, y esto a lo mejor no es lo mismo, pero para que me entiendas. Cuando yo estaba en la residencia, a nosotros como médicos internistas, y casi sucede en todas las especialidades, hay guardias, ¿no? Te toca hacer guardia tal día. Guardia significa quedarte toda la noche en el hospital recibiendo a los pacientes que ingresen a tu servicio. Yo estaba en medicina interna. Cada vez que ingresaba un paciente a medicina interna, pues había que ir a recibirlo, revisarlo, indicaciones para la enfermera, hacer su historia clínica, el expediente, y análisis si es que ocupaba en ese momento, ¿no? Y había un rol, ¿no? Si 5 médicos estábamos de guardia, pues primero a ti, el que sigue mí, yo, el que sigue tú y el que sigue tal, ¿no? Había un rol. Bueno, en ese rol, pues uno recibe a una persona, pues tú vas, revisas, haces indicaciones, haces correcciones y listo. Y tienes tu expediente bien armadito y bien bonito, perfectísimo porque si no te castigan, ¿no? Al día siguiente, a las 7 de la mañana, hay entrega de guardia. Esto sucede casi en todos los hospitales, no todos, pero creo que la gran mayoría. Bueno, entrega de guardia. Todo el mundo de medicina interna, ponle tú 40 residentes más 10 doctores, ¿no? Adjuntos. Ok, ¿cuántos ingresos hubo? 14. Muy bien. Vamos a revisar de la cama 305. ¿A quién le tocó? No, pues al doctor Cota. Ok, pues agarra tu silla y ponte en medio. Y agarra tu expediente y ponte en medio y comienza a decir cómo lo recibiste, qué hiciste, qué investigaste, qué te llamó la atención, qué diagnóstico le das, qué propone de tratamiento. Tú dices todo eso, lo que escribiste, y todos los demás oyen. Acaba la sesión, termina y te comienzan a decir, oye, pero ¿por qué no hiciste esto? Oye, pero ¿qué opinas de aquello? Oye, pero esto, ¿a qué hora llegó? ¿Y a qué hora le pusiste tal medicamento? ¿A qué hora esto? ¿Ok? Y ahorita en la mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Te comienzan a interrogar. En algunos hospitales lo hacen de mala forma, lo hacen para humillarte, para criticarte nada más. ¿Cuál crítica constructiva? Es crítica destructiva. El 99% de los hospitales es así, lamentablemente. Pero en algunos, y depende del maestro o del líder, te tratan diferente. A ver, vamos a analizarlo no por criticarte, por mejorar el tratamiento y el pronóstico de este paciente. Va, y hacen lluvia de ideas, y se analizan hipótesis, y artículos, y referencias. Y al final del día, ese paciente que tú recibiste, que tú tomaste acciones, que tenía un plan bueno, pero ahora tiene un plan mucho mejor, porque en conjunto le dieron fuerza a ese plan. Aquí es prácticamente lo mismo, nada más que el paciente eres tú, y tú te colocas ahí, y el que se recibió, pues eres tú mismo, y el que está guiando el tratamiento, eres tú mismo, y te tienes que abrir a eso. Yo hice esto, yo no hice esto, yo estoy haciendo esto, yo como de esta forma, análisis no me he hecho en 2 años, el azúcar me la mido diario. Tú expones. Y el análisis que se hace no va a ser para criticarte, va a ser para trabajar en equipo. Así trabajamos en Sugar Care. En otros hospitales, pues claro que te van a atacar, o en otros doctores te van a criticar, te van a hacer sentir menos, te van a hacer sentir que estás equivocado, que estás mal. Eso no te lleva a ningún lugar. Pero cuando trabajas en equipo, te abres, compartes tu historia. Ahí es donde uno encuentra las causas del problema. Y a veces son situaciones que a algunas personas les da vergüenza manifestar. Y se entiende, ¿eh? Se entiende. Pero solamente se puede resolver las causas cuando uno se abre por completo. Revisamos la historia metabólica. A eso me refiero. Y el trabajo en conjunto no es crítica destructiva, es una crítica constructiva. Creo yo que eso tiene mucho más poder actualmente para revertir la diabetes tipo 2 y acelerar, acelerar el metabolismo.
¿Qué puedes hacer tú al respecto? En esta sesión te he dado grandes claves, muchas recomendaciones, sobre todo empezando desde el hecho de que la diabetes tipo 2 no es una enfermedad en sí, es un mecanismo de defensa, que si no se corrige, esas defensas te termina perjudicando, ¿no? Lo que tú ya sabes, retinopatía, proteínas en orina, insuficiencia renal, infartos, usar insulina, todas las complicaciones que existen, pero es por las decisiones que uno ha tomado y está en uno corregir esas decisiones. No tengo muy claro cómo hacerle. Hay diferentes programas, diferentes recursos, como el que tenemos nosotros, la Academia Sugar Care, en el cual te vamos guiando. Pero, de nuevo, esto requiere compromiso y requiere responsabilidad. No hay ni una sola persona, no hay ninguna que revierte la diabetes sin hacer cambios. No lo hay. Bajar azúcar, quizás sí, pero bajar azúcar no es revertir la diabetes, es controlar tus síntomas nada más, que no está mal, es importante, pero creo que tú puedes llegar más lejos. Ok, voy a revisar aquí los comentarios de esta sesión. Ah, por cierto, ahí me tomó como 2 años, como 1 año y 8 meses más o menos, quitarme por completo la resistencia a la insulina. Te lo digo porque hay muchas personas que se desesperan. Tienen 1 mes, 2, no ven resultados y tiran la toalla. Yo tardé 1 año y 8 meses y era doctor. Digo entre comillas porque no sabía nada de esto, ¿no? De la resistencia a la insulina. Y eso que era internista, ¿no? Va a tomar tiempo. Tu metabolismo no va a cambiar tan rápido, ¿no? Gracias, Rocío Rosas, por su comentario. Es la primera sesión del año. De hecho, les agradezco su tiempo de estar aquí conectados. Marto Lucía Rodríguez dice, así es, le dicen a uno tiene prediabetes, se traumatiza todo. Correcto. Y depende de cómo se lo digan. Digo, tampoco se trata de esconder el diagnóstico, ¿no? Ay, no le voy a decir qué tiene para que no se molesten. No, uno lo tiene que decir, pero depende de cómo lo digas. Si lo dices nomás por decirlo, pues lo destruyes a la persona que lo va a escuchar. Pero si se lo dices en una forma en la cual vamos a trabajar, vamos a ver qué podemos hacer, vamos viendo, es la primera vez que sales así, vamos a darle 3 meses a esto que vamos a hacer y vamos viendo, es diferente, ¿no? No estás negando la situación, ni le quitas seriedad al problema, pero motivas a la persona que tienes enfrente a cambiar. Zulay Mari dice, manda saludos desde Ecuador, gracias, y le mando un fuerte abrazo. Yo estoy en Tijuana, Baja California, México. Espero se encuentre bastante bien. Angelina Ampies dice, ¿qué tipo de examen me tengo que realizar para saber si tengo el cortisol alto o bajo? Hay diferentes estudios. Esta cuestión de los análisis va a depender de cada caso en particular. Nosotros en la Academia Sugar Care vamos marcando el paso sobre cuáles son los estudios que se recomienda dependiendo de cada caso en particular, ¿no? Pero como le digo, aquí lo más importante es colocarse uno en el centro y no los estudios de laboratorio, ¿no? Iram Castillo, igualmente manda un saludo desde Panamá. Vamos a ver aquí. Ay, no le entiendo a su nombre de usuario, pero igualmente, buenas tardes. Vamos a ver. Naícole Ríos dice, tengo diabetes tipo 2, hago ejercicio de fuerza, dieta keto, ayuno intermitente. Aún así, la glucosa en ayuno está en 210. Ok, pues aquí le vendría muy bien revisar su historia metabólica utilizando su mapa metabólico para ver realmente dónde está el problema. Porque como les hacía la pregunta a reflexión, ¿nacimos con diabetes tipo 2 o no? No, doctor, yo nací sin ese problema hasta los, no sé, 35, 40 me lo diagnosticaron, ok. Quiere decir que antes de eso, mis decisiones pusieron en jaque a mi cuerpo, ¿no? Y ahorita que el azúcar está así de alto es porque se está protegiendo de algo. Y aquí el siguiente eslabón es investigar de qué se está protegiendo, porque algo probablemente estoy haciendo, a lo mejor no me estoy dando cuenta, pero algo no anda bien en mi rutina diaria. Alexis Torrealba dice que eliminando con remedios naturales se puede sanar.
hablan de una metformina natural. Pues ojalá existiera, pero la verdad es que no. Es el estilo de vida y son las decisiones, ¿no? Esa información pues es muy atractiva porque uno dice, pues me tomo esto y ya, y no cambio, no hago nada, pues es muy cómodo para todos, ¿no? Y es muy fácil. Lamentablemente no es así, pero la mayoría caen en eso, porque es bien fácil no hacerse responsable de lo que uno está haciendo. Entonces, yo tengo años trabajando con la diabetes tipo 2 y le digo, no existe un remedio mágico y nuestro programa tampoco es un remedio mágico, ya lo platicamos, es una metodología diferente en la cual pone a la persona que lo padece en el centro. Trabajamos en equipo, no hay crítica constructiva, no hay crítica destructiva, únicamente crítica constructiva de su historia de vida, de su historia metabólica y una estructura, ¿no? Un plan integral, no recomendaciones aisladas. Y es un programa que funciona si la persona se hace responsable de sus decisiones diarias, porque la verdad, nadie más lo puede hacer, ¿no? Tania Domínguez dice, tengo una pregunta, estoy embarazada y no puedo bajar mi glucosa en las mañanas. Ahí lo mejor sería que acuda con el doctor que le está llevando el control prenatal, ¿no? Y es bien importante porque el azúcar alta, pues, me imagino usted ya le han dicho o ha investigado, el azúcar alta durante el embarazo predispone a muchas complicaciones. Así que vaya a la brevedad posible con el médico que le lleva control prenatal. Alma Maya dice, manda un saludo desde El Salvador, dice, ya envié los datos para prediagnóstico metabólico y esperando respuesta. Normalmente tardan 24 o 48 horas en comunicarse con usted para darle esa información. Y como les comentaba, ¿no? Ese prediagnóstico metabólico, pues no es un diagnóstico, digamos, que va a resolver el problema, pero sí da una claridad inicial, ¿no? Si posteriormente a eso uno busca la solución, tenemos el programa en la Academia Sugar Care sobre cómo equilibrar ese metabolismo. Ok, Mirna Bedoya, igualmente le mando un saludo. Dice, buenas tardes, estoy trabajando en mi peso, bendiciones. La felicito porque no es fácil, es un gran problema y un gran reto bajar de peso. No es fácil. Digo, hay personas que bajan bien fácil, ¿no? 2, 3 días de ayuno o de dieta y listo. Pero hay gente que no, quita las harinas, quita el arroz y no bajan. Haz ayunos de 20 horas y no bajan. No es porque algo anda mal en su metabolismo, pero porque algo todavía no ha terminado de hacer clic. Y ese clic son las decisiones diarias de las que te estoy comentando en esta sesión. Todavía no se han tomado en cuenta algo que sin querer queriendo, de forma inconsciente, estamos haciendo que no permite a mi metabolismo el equilibrio que estamos buscando. Miguel Moreno manda un saludo desde Morelia, Michoacán. Gracias por sus felicitaciones y esta información la comparto de todo corazón, sobre todo para motivarlos a hacer cambios, ¿no? No tanto, no que quede únicamente en información y, qué interesante, no, que realmente te motive a hacer cambios en tu día a día, porque solo así vas a mejorar. Ver videos y posponer decisión no te lleva a ningún lado. Por cierto, postergar esas decisiones también es una decisión, ¿no? Hay personas que deciden, voy a actuar ya, sale, voy a actuar el próximo mes. Estás decidiendo no hacerlo. A veces uno piensa que es que sí lo voy a hacer, pero después, sí, pero en este momento decidiste no hacerlo, ¿no? No está mal. Cada quien tiene su momento para cambiar. Fernando Soto dice, qué chulada de enseñanza, una muy buena base para sanar. Gracias, señor Fernando, y espero que esto lo motive. Morgan dice, muy bueno el conocimiento que nos comparte y la decisión al final es nuestra. En ese tipo de enfermedades, sí, como les decía, un cirujano que va a operar un corazón, pues no le va a decir al paciente que decida, ¿no? Va a decidir él. Pues a él le corresponde, él es el experto. Un oncólogo que va a tratar un cáncer letal, pues no le va a decir al paciente que decida si quiere el medicamento A, B o C. Él le va a decir, esto es lo mejor, punto. Porque estamos hablando de un problema en el cual tus decisiones diarias no van a cambiar el panorama, pues. Pero acá en la diabetes tipo 2,
Las decisiones diarias son las que van a reflejar tu resultado, ¿no? Entonces ahí sí, uno como persona que lo padece en el centro. Ok, pues muchas gracias por haberse conectado a esta sesión. Compartiremos más información próximamente y esta información tiene la intención de darte claridad, que reconozcas dónde está verdaderamente el problema. No es el páncreas, no es el riñón, es el estilo de vida, son las decisiones diarias y el poder de cambio está en uno, ¿no? Aquí es información que creo que te va a ayudar bastante, pero si buscas una solución más profunda y real al problema, permanente, sostenida, tenemos el programa de la Academia Sugarcare para aquellas personas que ya están hasta aquí, ya me cansé de batallar, ya me cansé de estar frustrado o frustrada, lo quiero resolver de una vez. Ahí está el programa, las puertas abiertas para que comiences este año con todo. Gracias, soy el doctor Antonio Cota y nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho, buen día y hasta luego. Nos vemos, bye bye.